Buenas tardes, hermanos. Eh, Nos alegra mucho poder compartir este tiempo de jueves con ustedes, este culto de estudio y también de oración, en el que pretendemos compartir una porción de la palabra y también aprovechar el tiempo que tenemos después para orar. La oración que es tan importante y que ahora veremos cuán importante es para el creyente esa oración, esa comunicación directa con Dios. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor con una oración como tenemos por costumbre. Encomendamos al Señor que Él dirija todo este tiempo para que todo lo que podamos comentar en esta tarde aquí sea dirigido por Él y sea también para glorificar su nombre. Por eso vamos a orar y a poner todo este tiempo en sus manos. Sí, Señor y Padre Santo, te agradecemos que tú nos permitas acercarnos a tu palabra, que a través de la oración permitas que nos acerquemos a ti. Te damos muchas gracias, Señor, porque el primer paso lo diste tú. Estábamos perdidos, estábamos alejados, no te buscábamos, Señor, huíamos de ti por nuestro pecado y tú te acercaste a nosotros. A través de tu palabra te conocimos, Señor, y tú nos rescataste por la sangre de tu Hijo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú perdonas nuestros pecados y la sangre de tu Hijo en la cruz es la justificación de ese pecado. Sabemos que merecíamos la muerte eterna, pero que tu Hijo Jesús se ofreció por nosotros para pagar ese precio tan grande que significó la muerte de Él en la cruz. Señor, te pedimos que tú dirijas este tiempo, que la palabra que compartamos en esta tarde aquí pueda ser de bendición y de edificación para los hermanos de la iglesia y también, Señor, si es tu voluntad, esta palabra pueda llegar a aquellas personas que todavía no la han escuchado, que quizá es la primera vez que oyen hablar de ti, Señor, y que te pedimos, tú seas poderoso a través de tu palabra y pueda llegar a transformar los corazones de aquellas personas a las que tú estás buscando. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Juan escribió el libro de Apocalipsis para alentar a los cristianos que estaban siendo perseguidos por el emperador romano Domiciano. Este emperador destacó por un regreso a la religión romana pura, recuperando el culto a muchos dioses romanos y deificando también la figura del emperador. Él mismo se proclamaba Dios y además se daba una importancia por encima de muchos otros dioses romanos. También se encargó de restablecer la moral romana que pues a lo largo o con el discurrir del tiempo se estaba perdiendo. Unos 25 años antes Roma había destruido Jerusalén y fruto de ese interés por afianzar la religión y la moral romana, pues había quitado muchos derechos a los cristianos. Muchos creyentes comenzaban a preguntarse en esos tiempos dónde estaría Cristo y si seguía siendo el Señor. Por tanto, el propósito principal de Juan al escribir este libro era recordar a los creyentes que Jesucristo estaba vivo y que era y continuaría siendo el mismo Todopoderoso, Hijo de Dios. Con mucha intención, Juan dejaba constancia en Apocalipsis 1:8. Esta frase del Señor que decía: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, para que la Iglesia no olvidase quién era el verdadero Dios frente al autoproclamado Dios humano que exigía adoración desde su trono en Roma. Es posible que puedas albergar en tu cabeza esos pensamientos. ¿Dónde está Jesús ahora cuando más lo necesito? ¿Es verdad que tiene todo bajo su control o son los gobiernos los que controlan nuestra vida?
¿Son las economías globales las que marcan mi futuro o quizá es el gobierno el que ha de actuar para que mi vida siga adelante? Nosotros también podemos cobrar aliento recordando quién es el Señor Jesucristo. Apocalipsis 1:5 nos dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Este versículo nos recuerda que es el testigo fiel, lo que significa que podemos confiar en todo lo que Él nos dice. Estamos hablando del Señor Jesús. Y no solo sus palabras son verdaderas, sino que según Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él no solo decía la verdad, sino que Él mismo es la verdad. En otras palabras, si dice que hará algo, podemos confiar en que sucederá. Lo cual incluye no solo su declaración de que la vida en este mundo no es todo lo que hay, sino también que Él estará con nosotros para siempre. Si buscamos Primera de Tesalonicenses 4:17, podemos leer: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Sabemos que las palabras de Cristo son dignas de confianza, porque Él venció la muerte mediante la cruz y posterior resurrección, preparando el camino para todos los que ponen su fe en Él. Si aún no tienes la seguridad de que Cristo vive y está activo en tu vida, recuerda todo lo que Él hizo para cumplir su palabra. Entendemos que conforme continúan los días de confinamiento, es fácil sentirse inquieto, desanimado y confundido. Todas las cosas de las que habíamos llegado a depender para nuestra seguridad y valor en la vida cristiana parecen haber desaparecido. No podemos ir a la iglesia o visitar a nuestros amigos y seres queridos para sentir que tenemos un lugar de pertenencia, que pertenezcamos. Ya no podemos servir de la manera tradicional que lo veníamos haciendo para sentir que estamos obedeciendo a Dios y estamos siendo parte de su cuerpo en este mundo. Cuando vemos que las personas que nos importan se enferman e incluso mueren, y no podemos tenderles la mano y ayudarlas, solamente podemos orar. Y decimos solo podemos orar, unas palabras que decimos muy a la ligera. Dice el pastor Charles Stanley que uno de sus principios fundamentales, uno de los principios fundamentales que rigen su vida es: libremos nuestras batallas de rodillas y siempre obtendremos la victoria. La oración es un arma poderosa, no sobre la base de la oración misma, sino que es poderosa porque creemos en aquel a quien le estamos orando. Confiamos en el Todopoderoso, capaz de formar los cielos y la tierra, que levanta las naciones y las derriba de nuevo, y que es capaz de influir en cada célula de cada cuerpo humano de las más de 7.000 millones de almas que existen en la tierra. Al decir solo podemos orar, caemos a veces en la trampa de no creer que Dios es quien dice ser. Hemos de decir, sinceramente, que a menudo pareciera que en muchos sentidos la Iglesia se ha convertido en un reflejo muy tenue del Salvador que nos redimió. Sí, somos capaces de identificar claramente las faltas morales y quizá no tendríamos tiempo de enumerarlas.
Pero la tentación para nosotros será siempre buscar las faltas en los demás y evitar soltar lo que el Señor quiere quitar de nuestros corazones. Por eso en un tiempo de terrible persecución, el apóstol Pedro escribió en Primera de Pedro 4:17, Primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Pedro no dijo esto para insinuar que los creyentes de su época habían ocasionado sus propias adversidades. Pedro quería que sus hermanos reflexionaran recordando que cualquiera que hubiese sido el sufrimiento terrenal al que se enfrentaban, no sería tan terrible como el que los incrédulos confrontarán en el juicio final. Él escribió: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esto lo vemos en Primera de Pedro 4, los versículos 18 y 19. En otras palabras, sea cual sea nuestra angustia, necesitamos hacer lo que refleje y glorifique a Dios en palabras, acciones, actitudes y carácter. Necesitamos reconocer quién es Él realmente y representarlo bien. Hermanos, no podemos permitir que el pecado abunde en la iglesia y esperar que otros crean en el Señor Jesús con fe. No hablo solo de pecados visibles como el adulterio, el robo o el asesinato. No. Debemos reflejar el carácter de Cristo en todo, lo cual significa que el fruto del Espíritu debe manifestarse en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Todo eso lo encontramos en Gálatas, el capítulo 5, los versículos 22 y 23, los frutos del Espíritu que han de manifestarse en cada uno de los creyentes. Perdón, el fruto del Espíritu que muestra todas estas características. Con tantas redes sociales, foros de opinión, hemos visto muchos creyentes que asesinarían a otras personas con sus palabras en estas redes sociales, manifestando sus opiniones políticas o económicas, en vez de seguir la amonestación de Pablo, cuando dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Segunda de Timoteo 2, del 23 al 25. Las dificultades que estemos experimentando no son una excusa. Debemos reflejar al Señor Jesús en todos los aspectos, independientemente de las presiones que experimentemos, recordando que estábamos perdidos y que el Señor nos rescató. Recordando también que los perdidos, que los que aún se encuentran perdidos, verán quiénes somos y lo que en realidad creemos a través de lo que decimos y de lo que hacemos. Con esto en mente les animo a tener un tiempo de reflexión y de arrepentimiento a continuación. Las mayores trabas para que la vida de Cristo, el poder de Cristo fluya en nosotros, son las áreas en las que nos negamos a honrar a Dios, ya sea de manera consciente o inconsciente. Cuando compartimentamos nuestra vida y pensamos en las cosas que son de Dios y en las que no, estamos cayendo en un error grande, gravísimo, porque Dios ha de ser el Señor de toda nuestra vida. Por tanto, oremos como lo hizo David y sinceramente pidamos al único que nos conoce en profundidad, diciendo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón.
Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El Salmo 139 que ya hemos comentado con anterioridad. Y les voy a pedir que se hagan estas preguntas delante del Señor y a Él se las respondan. ¿Hay algún asunto o actividad en tu vida que Dios te está recordando? ¿Hay algún pecado que necesites confesar? ¿Hay alguien a quien necesites perdonar? ¿Depositas tu confianza en tus propias obras o en otros recursos terrenales para afianzar tu seguridad? ¿Tienes ataduras en tu vida? ¿Te niegas a renunciar a tus necesidades de dinero, sexo, poder político, control, tu reputación o la necesidad de que las personas te respeten o te quieran? ¿Estás poniendo algo antes que a Dios mismo? Reflexiona en profundidad sobre cada uno de los frutos del Espíritu. ¿Abundan en ti el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio? Algunos de ellos representan una lucha para ti. ¿Sientes carencias importantes en alguna de estas áreas que conforman el fruto del Espíritu? ¿Te sientes enojado, temeroso, deprimido, culpable, amargado o desesperado? Algunos de estos sentimientos evidencian áreas de atadura de las cuales el Señor desea liberarte. Pídele al Señor que te indique qué es lo que pudiera estar impidiendo que Él tenga el control absoluto de tu vida. Y no rechaces nada de lo que Dios traiga a tu mente. Incluso esos pensamientos que pudieran parecer triviales pueden ser algo de lo que el Señor quiere ocuparse. Confía en que Él te dará la sabiduría y el entendimiento sobre lo que te está impidiendo ser su representante en un mundo que está perdido y moribundo. Reconoce quién es el Señor para que los demás puedan verlo en nosotros y saber que Él es en verdad el Salvador que ellos necesitan, porque verdaderamente la palabra de Dios es viva en nuestra vida. Porque la vida cristiana no consiste simplemente en ir al edificio de la iglesia o servir en algún ministerio. No. Ser iglesia significa dejar que así vuestra luz alumbre delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 16. Tomémonos unos minutos para meditar sobre estas preguntas que hemos hecho y se las voy a repetir para que puedan meditar en ellas, orar al Señor y pedirle discernimiento en estos campos, pero con sinceridad delante del Señor. Ante Él no podemos ocultar nada. Él conoce nuestros más profundos secretos. Lo peor de nosotros lo conoce Él. Él es el único que conoce nuestro corazón en profundidad. Les voy a repetir las preguntas para que puedan orar al Señor y responderle a Él estas preguntas, porque esa respuesta a Él será esa reflexión que hagamos delante de Él y que nos permita saber aquellos aspectos de nuestra vida que todavía el Señor ha de cambiar para que realmente vaya transformando nuestra vida, como hemos hablado en otras ocasiones, y nuestras vidas sean santificadas para parecernos cada vez más a ese que es nuestro Salvador, el Señor Jesús.
Estas son las preguntas. ¿Hay algún asunto o actividad en tu vida que Dios te esté recordando? ¿Hay algún pecado que necesites confesar, cualquiera que sea, delante del Señor? ¿Hay alguien a quien necesites perdonar? ¿Depositas tu confianza en tus propias obras o en otros recursos terrenales para sostener tu seguridad, para sentirte seguro? ¿Tienes ataduras en tu vida? ¿Te niegas a renunciar a tu necesidad del dinero, del sexo, del poder, del control, de tu reputación o la necesidad de que las personas te respeten y te admiren y te alaben y te adoren? ¿Estás poniendo algo antes que a Dios mismo? Reflexiona en profundidad sobre cada uno de los aspectos que muestran el fruto del Espíritu, estas características que muestran el fruto del Espíritu. Abunda en ti el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio. Te haces un chequeo de todas estas cosas y ves que crecen a la par. Alguno de ellos representa una lucha terrible para nosotros. ¿Sientes carencias importantes en alguna de estas áreas? Quizá te sientes enojado o temeroso, deprimido, culpable, amargado o desesperado. Muchos de estos sentimientos evidencian áreas de ataduras en nuestra vida, las cuales el Señor Jesús desea liberarnos. Oremos delante del Señor, hagamos estas reflexiones y pongamos las conclusiones en sus manos para que Él nos dirija, para que Él nos perfile, para que Él nos moldee a la imagen que Él quiere hacernos a cada uno de nosotros. Y sin más, vamos a terminar igual que empezamos, con la oración. Solo tenemos la oración, pero solo tenemos un arma tan poderosa, no por las palabras que digamos, sino por aquel a quien oramos, por aquel al que conocemos, que es todopoderoso, que es fiel y que su palabra es fiel también, en el cual podemos descansar en cualquier situación que se nos presente. Oremos. Sí, Señor y Padre Santo, te damos muchas gracias por el privilegio que tenemos de poder acercarnos a tu palabra, de poder descubrirte a través de ella, de poder glorificar tu nombre, de poder exaltar tus maravillas, Señor, de poder decir que eres todopoderoso, que tú lo conoces todo, que tú lo controlas todo. Te damos muchas gracias porque es a través de tu palabra que podemos conocerte, Señor. Te damos muchas gracias también por el privilegio que tenemos de poder utilizar la oración, Señor, como un arma poderosa a través de la cual podemos comunicarnos contigo, Señor. Sabemos que tú nos escuchas. Sabemos que a través de la oración y también por medio de tu palabra nos exhortas, nos diriges, nos corriges, nos instruyes. Señor, reconocemos que muchas veces y por la facilidad con la que podemos acercarnos a ti en oración, minusvaloramos la importancia que tiene, el privilegio que tenemos de poder hablar contigo, el Dios Todopoderoso, unos seres inútiles como somos nosotros, a los cuales permites o con los cuales tú te comunicas y permites comunicarnos.
Señor, ayúdanos a recordar el poder de la oración, no por las palabras que digamos, no por el tiempo que empleemos, no por la elocuencia que utilicemos, porque sabemos que es tu Espíritu el que transforma nuestras oraciones a tus palabras y conforme a tu voluntad, Señor. Que tú nos conoces incluso antes de que te hablemos y que nos ayudas a través de la oración a escucharte a ti. Tú eres el Todopoderoso, el que ejerce el poder a través de la oración. Y te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de estar bajo tu cuidado, de estar bajo tu protección, de estar bajo tu control. Te pedimos, Señor, por los hermanos que puedan estar escuchando la meditación en esta tarde, también por aquellos que no hayan podido escucharla. Fortalécelos, Señor, en estos tiempos de dificultad en los que podemos llegar a dudar de tu existencia, Señor. Pero sabemos y nos recuerdas, igual que Juan recordaba a sus contemporáneos, que Jesús es el Dios Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el que verdaderamente reina sobre todas las cosas. Y a través del Apocalipsis les mostraba a estos hermanos la gloria de un Jesús que regresará todopoderoso, Rey de Reyes, y que se llevará a su pueblo, a ese pueblo que puede estar pasando por dificultades, que puede estar pasando por penalidades, que puede estar pasando por enfermedades, pero que gozará en la eternidad de cuerpos glorificados y de poder estar en la compañía del Dios Todopoderoso, alabándole y glorificando su nombre y cantando alabanza por toda la eternidad. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.